Escucha esto porque quizá nadie te lo ha dicho así. Hay una voz dentro de ti que no descansa, una voz que te acompaña incluso cuando el mundo te deja solo. ¿Y sabes que esa voz puede ser tu cárcel o tu catapulta? Los seres humanos no vivimos según lo que somos, sino según lo que creemos que somos. Y esa creencia nace de las palabras que nos repetimos en secreto. Si durante solo 2 días te hablaras como tu mejor amigo, como tu propio entrenador, como tu propio salvavidas, tu vida empezaría a doblarse hacia un futuro distinto. La mente obedece a la emoción más fuerte y si no la diriges tú, te la secuestra el miedo. Hoy no te voy a pedir que cambies tu vida entera. Solo te voy a pedir algo pequeño pero poderoso. Cambia tu voz interna durante 48 horas. El resto lo hará tu destino al despertar. Hay un momento en la vida en que te das cuenta de que todo lo que creíste sobre ti mismo, todas las historias que te has contado en silencio, no son más que cadenas invisibles que te mantienen atrapado. Esos relatos que repites cada día, esas frases que parecen inofensivas, tienen el poder de definir tu futuro, de dibujar las fronteras de lo que crees que puedes alcanzar. Yo recuerdo una época en la que estaba lleno de dudas, en la que cada paso que daba parecía estar condicionado por el miedo a no ser suficiente. Me hablaba con frases como no puedo hacerlo o esto nunca va a funcionar para mí, y sin darme cuenta estaba construyendo mi propia prisión emocional. Durante años, esas narrativas limitantes me impidieron tomar riesgos, me hicieron dudar de mis capacidades y me alejaron de oportunidades que hoy sé que estaban esperando por mí. Lo que descubrí con el tiempo, después de observar cómo las personas exitosas se relacionan con su propio diálogo interno, es que todo comienza por romper esa narrativa que te está destruyendo. No se trata de ignorar la realidad ni de fingir que todo está bien, se trata de mirarte a ti mismo a los ojos y decir, esto que me estoy contando ya no me sirve, no define mi presente ni mi futuro. Cuando tomas conciencia de estas historias internas, empiezas a percibir que no eres un actor atrapado en un guión impuesto por otros, sino el escritor de tu propia vida. Cada pensamiento negativo que decides no alimentar, cada palabra que dejas de repetir, empieza a abrir un espacio para algo nuevo. Recuerdo el caso de una persona que conocí hace algunos años, alguien que llevaba décadas diciéndose que nunca iba a encontrar su camino profesional. Cada intento fallido lo reafirmaba en su narrativa de incapacidad, pero un día decidió detenerse, escuchar su diálogo interno y cuestionarlo. En lugar de decir, no puedo hacerlo, empezó a decir, estoy aprendiendo y cada paso me acerca a lo que quiero ser. No fue inmediato, no fue fácil, pero ese cambio interno comenzó a mover montañas externas. En cuestión de semanas, oportunidades que antes parecían imposibles empezaron a aparecer y su energía cambió de manera radical. Eso es lo que sucede cuando decides romper la narrativa que te destruye. Tu vida empieza a alinearse con la versión más poderosa de ti mismo, porque tu mente deja de sabotearte y empieza a impulsarte. El primer paso siempre es observar. Escucha lo que te dices a ti mismo en los momentos de silencio, en la soledad, cuando nadie está mirando. Esa es la voz que ha estado dictando tu historia. Después haz un acto de valentía, cámbiala. Reescribe cada frase limitante, reemplázala por palabras que construyan, que motiven, que eleven. No subestimes el poder de este acto simple, porque es la base de todo cambio verdadero. La transformación comienza desde dentro. Y la primera acción concreta que puedes tomar hoy es decirte a ti mismo que mereces más, que eres capaz de más, que tu historia antigua ya no tiene poder sobre ti. Cuando logras romper esa narrativa destructiva, tu vida deja de ser una repetición de patrones antiguos y se convierte en una creación consciente. Y es en ese momento, justo allí, donde empieza la verdadera libertad. Hay un poder silencioso que muchas personas subestiman y es la voz con la que se hablan a sí mismas. Durante años, observé que quienes alcanzan niveles extraordinarios de éxito y plenitud no lo hacen por suerte, talento o circunstancias externas. Lo hacen porque han decidido declarar de manera consciente quién quieren ser.
No basta con pensarlo o desearlo en secreto. La mente y el alma necesitan escuchar tu intención en voz alta, sentirla vibrando y reconocer que ya existe dentro de ti. Yo mismo recuerdo momentos en los que dudaba de mí, en los que la inseguridad amenazaba con paralizarme, y fue entonces que comencé a hablarme como la persona que aspiraba a ser, incluso antes de que la realidad lo confirmara. Cada vez que lo hacía, sentía como un fuego interno se encendía, cómo mi postura, mi energía y mi perspectiva cambiaban de manera inmediata. Decidir declarar tu identidad no es arrogancia ni autoengaño, es un acto de fe profunda y de valentía radical. Cuando digo en voz alta quién soy y quién quiero ser, estoy enviando una señal clara a mi mente y a mi entorno. Estoy alineado con mi mejor versión. Estoy comprometido con mi crecimiento y estoy dispuesto a recibir las oportunidades que merezco. Recuerdo a un joven que conocí, atrapado en un trabajo que no amaba, convencido de que su vida nunca cambiaría. Cada día se decía a sí mismo, soy un perdedor, no voy a llegar a nada. Pero cuando decidió empezar a declarar su nueva identidad en voz alta, soy una persona que crea valor, que inspira, que crece cada día, algo comenzó a moverse dentro de él. Su postura cambió, su confianza emergió y en menos de un mes empezaron a aparecer posibilidades que antes le parecían inalcanzables. Lo que había cambiado no eran las circunstancias externas, sino la identidad que había elegido asumir. Esto tiene que ver con la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Cuando hablas en voz alta tu identidad, no solo la estás afirmando ante ti mismo, también la estás proyectando al mundo. La forma en que te comportas, cómo te relacionas con los demás y cómo respondes a los desafíos se alinea con esa voz que declaraste. En mi propia vida hubo un momento en que debía tomar decisiones importantes en medio de incertidumbre y miedo. Cada mañana, antes de enfrentar el día, me miraba al espejo y me decía con firmeza, soy resiliente, soy creativo, soy capaz de superar cualquier obstáculo. Esa simple práctica transformó cómo abordaba cada reunión, cada conversación y cada proyecto. Mi energía dejó de estar fragmentada y comenzó a actuar como un imán, atrayendo oportunidades que resonaban con esa versión de mí mismo. No subestimes nunca el impacto de declarar tu identidad en voz alta. Es un acto que rompe dudas, que activa recursos internos y que comienza a cambiar tu entorno antes incluso de que lo notes. Hablarte con claridad y propósito permite que tu mente, tu corazón y tu cuerpo trabajen juntos para construir la vida que mereces. Cuando haces esto, no solo te recuerdas quién eres, le recuerdas al mundo que has llegado para dejar huella. Y si decides empezar hoy, declarando con convicción quién quieres ser, te darás cuenta de que tu vida empieza a alinearse de manera que antes parecía imposible. Hay una trampa silenciosa que todos enfrentamos, la voz interna que nos critica, nos limita y nos convence de que no somos suficientes. Esa voz puede ser suave y persuasiva, disfrazada de realidad, pero su efecto es devastador. Yo recuerdo momentos en los que me encontraba atrapado en dudas, cuando la incertidumbre sobre mis decisiones me hacía cuestionar todo, mi valor, mis capacidades, incluso mi propósito. Me decía frases como no lo lograrás o esto es demasiado para ti, y aunque exteriormente actuara, por dentro mi energía estaba drenada. Con el tiempo entendí algo fundamental. No puedo controlar lo que sucede afuera, pero sí puedo decidir lo que ocurre dentro de mí. Y ahí es donde nace la transformación, cuando reemplazas ese diálogo interno tóxico por convicción, por palabras que te empoderen y te muevan hacia adelante. No se trata de repetir frases vacías ni de autoengaño. Se trata de escuchar con atención cada pensamiento, cada juicio interno y transformarlo inmediatamente en algo que te construya. Recuerdo el caso de alguien que conocí, atrapado en un ciclo de autocrítica constante. Cada vez que cometía un error, su mente le decía, eres un fracaso, nunca cambiarás. Empezamos a trabajar en identificar cada frase limitante y sustituirla por una afirmación de convicción. Cada error es una oportunidad para aprender. Cada intento me acerca a mi mejor versión.
Al principio le parecía extraño, incluso incómodo, pero muy pronto comenzó a notar un cambio profundo en cómo se sentía y cómo se movía por el mundo. Su energía se elevó, sus relaciones mejoraron y nuevas oportunidades aparecieron de manera natural. La clave está en la rapidez y la intención. Cuando detectas un pensamiento negativo, no lo ignores ni lo debates. Reemplázalo inmediatamente con un pensamiento que refleje tu fuerza, tu potencial y tu capacidad de acción. Yo mismo he tenido que practicar esto miles de veces. Cada vez que aparecía la duda, la ansiedad o el miedo, aprendí a decirme con firmeza: tengo todo lo que necesito para superar esto, y si hace falta aprender algo nuevo, lo haré con determinación. Esa práctica constante no solo transforma tu mente, transforma tu cuerpo, tu postura, tu energía y tu forma de interactuar con la vida. Reemplazar el diálogo interno tóxico por convicción es un acto de libertad. Significa que tú decides quién eres en cada momento y no dejas que las voces del pasado, las críticas o los miedos te definan. Cuando lo haces, tu mundo externo empieza a reflejar esa fuerza interna. Las oportunidades dejan de ser coincidencias y se vuelven respuestas naturales a la coherencia de tu energía. Aprendes que no existe fracaso, solo feedback, y que cada desafío es un terreno fértil para tu crecimiento. Si te comprometes a hacerlo, verás que tu mente deja de ser tu enemigo y se convierte en tu aliado más poderoso. Solo recuerda una cosa: cada vez que reemplazas un pensamiento limitante con convicción, estás escribiendo tu historia con tus propias manos. La mente humana es un instrumento extraordinario, pero como cualquier herramienta poderosa, solo funciona correctamente cuando se le da dirección clara. Durante mucho tiempo observé cómo las personas se quejaban de su suerte, de sus circunstancias, de la falta de oportunidades, y sin darse cuenta estaban dando órdenes confusas y contradictorias a su propia mente. Si quieres resultados diferentes, primero debes activar tu mente con órdenes claras y poderosas. Recuerdo una etapa en la que yo mismo me sentía disperso, abrumado por la cantidad de ideas y proyectos que quería desarrollar. Me di cuenta de que mi mente estaba funcionando como un río sin cauce, dispersando energía en 1000 direcciones. Fue entonces cuando decidí hablarme con precisión, decirme exactamente qué quería y cómo esperaba lograrlo. Esa claridad interna comenzó a mover no solo mi pensamiento, sino también mis acciones. Dar órdenes claras a la mente no significa rígido control, sino establecer un marco interno de certeza y dirección. Por ejemplo, cuando me enfrentaba a desafíos creativos o a proyectos complejos, en lugar de pensar, espero poder resolver esto, me decía con fuerza, tengo la creatividad, el enfoque y la disciplina para superar este desafío y encontrar soluciones innovadoras. Ese cambio de lenguaje interno, pronunciado en voz alta o sentido con intensidad, activa el sistema de alerta de la mente, dirige la atención a recursos que antes pasaban desapercibidos y genera un estado de acción inmediata. Conozco personas que, a pesar de tener talento y oportunidades, se saboteaban porque sus órdenes internas eran vagas. A ver qué pasa, espero que funcione, tal vez tenga suerte. La mente, obediente y literal, actúa según lo que le decimos. Y cuando aprendes a darle instrucciones precisas y poderosas, comienzas a notar cambios visibles, más enfoque, más claridad en la toma de decisiones y la capacidad de detectar oportunidades antes invisibles. Recuerdo un amigo que se sentía estancado en su carrera profesional. Cada día se decía vagamente, quiero mejorar. Pero cuando comenzó a decir, cada día desarrollo habilidades específicas que me acercan al puesto que deseo y genero valor para mi equipo, su comportamiento cambió. Su energía se volvió más consistente, su confianza creció y en cuestión de semanas nuevas oportunidades comenzaron a abrirse ante él. Activar la mente con órdenes claras también significa usar la imaginación y la emoción como aliados. Cuando combinas claridad con visualización intensa y emociones poderosas, tu cerebro empieza a construir puentes neuronales que hacen que lo que antes parecía imposible se vuelva alcanzable. Cada instrucción interna que das, cada frase que repites con intención, se convierte en una guía que orienta tu atención, tu percepción y tu acción hacia resultados específicos. Es un proceso de reprogramación diaria que convierte tu mente en un aliado leal e incansable.
Cuando decides dar órdenes claras y poderosas a tu mente, dejas de ser un espectador pasivo de tu vida. Te conviertes en arquitecto de tu destino. No subestimes nunca el poder de hablarte a ti mismo con claridad, de decir exactamente quién eres, qué quieres y cómo lo vas a lograr. Esa disciplina mental es el primer paso hacia cualquier logro extraordinario. Hay un recurso que todos poseemos, pero que pocos saben aprovechar: la atención. La capacidad de enfocar nuestra mente en lo que verdaderamente importa no es un lujo, es una herramienta vital que puede transformar nuestra vida por completo. Durante años observé cómo la mayoría de las personas desperdicia su atención en preocupaciones inútiles, comparaciones constantes o distracciones que no aportan nada. Yo mismo recuerdo etapas en las que mi energía se dispersaba en 1000 direcciones, revisando constantemente mensajes, preocupándome por lo que otros pensaban, dejando que el ruido del mundo me robara la claridad. Fue entonces cuando comprendí que entrenar mi atención como si mi vida dependiera de ello no era solo útil, era necesario. Cada pensamiento que decidimos alimentar, cada estímulo en el que elegimos enfocarnos, es un ladrillo que construye nuestra realidad. Entrenar la atención requiere disciplina, consistencia y una decisión radical de priorizar lo que nos lleva hacia nuestro propósito. Recuerdo un proyecto en el que trabajaba y que requería máxima concentración. Durante semanas me obligué a apagar distracciones, a dejar de lado conversaciones innecesarias y a dedicar bloques de tiempo únicamente a lo que realmente generaba resultados. Al principio fue incómodo. Mi mente protestaba y buscaba excusas para dispersarse, pero poco a poco, cada sesión de atención sostenida comenzó a rendir frutos visibles. Las ideas fluían con mayor claridad, las decisiones se tomaban más rápido y las oportunidades que antes me pasaban desapercibidas empezaron a surgir. Uno de los errores más comunes que veo es confundir estar ocupado con ser productivo. La mayoría de las personas se llena de actividades, de reuniones, de tareas superficiales y cree que eso equivale a avanzar. Pero la atención entrenada no se mide por cantidad de actividad, sino por la calidad del enfoque. Cuando decides dirigir tu energía hacia lo que verdaderamente importa, tu rendimiento se multiplica y el mundo comienza a responder de manera coherente con tu intención. Conozco personas que al aplicar este principio cambiaron radicalmente su carrera y su vida personal, aprendieron a bloquear lo irrelevante, a proteger su tiempo y a enfocar su atención en lo que generaba crecimiento, y en meses comenzaron a ver resultados que antes les parecían inalcanzables. La atención también tiene un poder emocional. Cuando entrenamos nuestra mente a enfocar en soluciones y oportunidades, nuestro cuerpo y nuestras emociones comienzan a alinearse. La ansiedad disminuye, la confianza aumenta y se genera un estado de flujo donde los problemas se resuelven más rápido y con menos esfuerzo. Yo mismo he experimentado momentos de claridad absoluta al dedicar toda mi atención a un objetivo, sintiendo cómo cada célula de mi cuerpo se alinea con la intención y cómo el universo parece conspirar para apoyarme. Entrenar tu atención como si tu vida dependiera de ello no es opcional, es un acto de amor propio y de respeto hacia tus sueños. Cada vez que eliges enfocar, estás construyendo tu destino con intención, y cada distracción que eliminas es un paso más hacia la vida que mereces. Cada palabra que pronuncias tiene un poder silencioso y profundo, incluso cuando solo la dices en tu mente. Las palabras no son simples sonidos, son semillas que siembras en tu conciencia y que con el tiempo florecen en acciones, decisiones y resultados. Durante mucho tiempo no fui consciente de cómo ciertas palabras que yo mismo repetía, como no puedo, es demasiado difícil o no soy suficiente, estaban limitando mi crecimiento y frenando mis sueños. Era como caminar con un freno de mano puesto, preguntándome por qué mis esfuerzos no rendían los frutos que esperaba. Aprendí, a través de experiencia propia y observando a quienes lograban resultados extraordinarios, que cortar de raíz cualquier palabra que limite tu crecimiento es un acto de libertad y de responsabilidad contigo mismo. Recuerdo un momento en mi carrera donde enfrentaba un proyecto enorme lleno de incertidumbre y riesgos, y mi diálogo interno se llenó de dudas.
Cada vez que pensaba, no sé si puedo, sentía cómo la energía se disipaba y cómo mi creatividad se congelaba. Fue entonces cuando decidí detenerme y observarme. Cada palabra que me decía era una instrucción directa a mi subconsciente. Si decía no puedo, estaba condicionando a mi mente a fracasar. En ese instante comprendí que debía cortar esas palabras de inmediato y reemplazarlas con afirmaciones de posibilidad, poder y confianza. Comencé a decirme, tengo la capacidad de aprender, adaptarme y superar cualquier desafío. Esa simple decisión transformó la manera en que enfrentaba cada obstáculo. Cortar palabras limitantes no significa ignorar la realidad ni fingir que todo es perfecto. Significa reconocer tu potencial y no permitir que el lenguaje de la duda y el miedo dirija tu vida. Cada vez que escucho a alguien decir no soy suficiente o no puedo lograrlo, sé que está permitiendo que su propia voz interna se convierta en su mayor enemigo. Por eso es crucial sustituir esas palabras con aquellas que empoderan, que refuerzan la confianza y la acción. Recuerdo a un amigo que durante años se repetía, nunca voy a conseguir el trabajo que quiero. Después de cambiar su diálogo interno y eliminar palabras que lo limitaban, comenzó a decir, estoy construyendo la experiencia y habilidades que me acercan a la posición que deseo. En cuestión de semanas, su postura, energía y resultados cambiaron radicalmente. Cortar palabras limitantes también implica ser consciente de las conversaciones que aceptamos de otros. Las palabras de quienes nos rodean pueden actuar como espejos que refuerzan nuestras creencias. Cuando dejamos que comentarios negativos penetren en nuestra mente sin filtro, estamos cediendo poder sobre nuestro propio crecimiento. Aprender a discernir, a proteger nuestro lenguaje y el de quienes nos influencian se vuelve vital. Cada palabra que eliges decir o pensar es un acto de creación. Si quieres construir una vida de éxito, abundancia y plenitud, primero debes cortar lo que te ata y después nutrir lo que te eleva. El lenguaje es la brújula de la mente. Cuando cortas todo aquello que limita tu crecimiento, te das permiso de avanzar, de crear y de ser la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Muchas veces vivimos atrapados entre lo que somos y lo que deseamos ser, como si la distancia entre el presente y nuestro futuro fuera insalvable. Pero hay un secreto que pocos conocen. Tu futuro no es un destino lejano, es un estado que puedes invocar ahora mismo a través de la forma en que te hablas a ti mismo. Hablar a tu futuro como si ya estuviera aquí es un acto de poder, de fe y de responsabilidad contigo mismo. Yo mismo recuerdo momentos de mi vida en los que me sentía perdido, dudando de mi potencial y preguntándome si alguna vez lograría lo que soñaba. Fue entonces cuando comprendí que el diálogo interno no solo dicta nuestras emociones presentes, sino que construye los cimientos de nuestro mañana. Cuando comienzas a hablar a tu futuro como si ya estuviera aquí, tu mente subconsciente comienza a alinear tus pensamientos, emociones y acciones con esa versión de ti que deseas manifestar. Recuerdo un proyecto que emprendí en mis primeros años, lleno de incertidumbre y riesgo, y en lugar de enfocarme en la falta de recursos o en los obstáculos, comencé a decirme, estoy viviendo la vida que siempre soñé. Cada decisión que tomo me acerca a mi mejor versión. Cada palabra que repetía no era una ilusión, era un puente que conectaba mi presente con el futuro que quería construir. Con el tiempo las oportunidades comenzaron a aparecer, las decisiones se hicieron más claras y la energía que irradiaba me acercaba a los resultados que antes solo podía imaginar. Este principio se aplica en todos los ámbitos de la vida: profesional, emocional, físico y espiritual. Conozco personas que durante años se repetían frases como nunca tendré éxito en esto o no merezco una relación saludable, y sus vidas reflejaban exactamente esas creencias. Sin embargo, cuando aprendieron a hablar a su futuro como si ya estuviera presente, comenzaron a observar cambios tangibles. Sus decisiones se volvieron coherentes con sus objetivos, su confianza creció y las oportunidades que antes parecían inalcanzables comenzaron a materializarse. Esto no es magia, es el poder de vivir con anticipación, de permitir que la persona que desea ser influya en cada acción que tomas hoy. Hablar a tu futuro también cambia tu percepción del presente.
Cuando te comunicas con tu versión futura, adoptas una postura de responsabilidad y claridad. Ya no te justificas por lo que no hiciste, sino que te preguntas, ¿qué haría mi yo futuro para maximizar este momento? Recuerdo un día particularmente desafiante, enfrentando decisiones que podrían haberme desviado de mi camino. Y en lugar de reaccionar con miedo o dudas, me pregunté, ¿cómo actuaría la versión de mí que ya ha alcanzado este sueño? Esa simple pregunta cambió mi perspectiva, mis emociones y mis resultados de inmediato. Tu futuro no espera. Tú lo creas ahora mismo, con cada palabra que eliges. Háblale como si ya estuviera aquí y observa cómo tu vida comienza a responder en consecuencia. La disciplina no nace de la fuerza de voluntad gigante, sino de los compromisos pequeños que asumimos cada día y que con el tiempo se convierten en hábitos inquebrantables. Muchas personas creen que la disciplina es un acto heroico que exige sacrificios monumentales, pero la verdad es mucho más simple y mucho más poderosa. La disciplina se construye con micropromesas diarias, con pequeñas decisiones que se suman y crean un impacto masivo en la vida. Recuerdo mis primeros días de carrera, cuando todo parecía abrumador y los objetivos que tenía eran gigantescos. Cada meta me parecía inalcanzable, hasta que comencé a enfocarme en compromisos pequeños, manejables, pero absolutamente consistentes. Decidí que cada mañana, sin importar cómo me sintiera, dedicaría al menos 10 minutos a planificar mi día y afirmarme en mi visión. Ese simple acto, repetido día tras día, transformó mi capacidad de enfoque y de acción. Lo fascinante de estas micropromesas es que no requieren motivación extraordinaria, requieren constancia. En mi experiencia, cuando los grandes objetivos se sienten intimidantes, es fácil caer en la procrastinación y la autocompasión. Pero cuando te enfocas en micropromesas, cada pequeña acción refuerza tu confianza y tu sentido de control. Por ejemplo, en lugar de comprometerme a leer un libro al mes, decidí prometerme leer 5 páginas cada día. Al principio parecía insignificante, pero la consistencia generó un hábito sólido y en pocas semanas me encontré completando capítulos completos sin esfuerzo consciente. Lo mismo ocurre con el ejercicio, con la escritura o con cualquier práctica que quieras consolidar. La clave está en la repetición diaria de compromisos alcanzables. Estas micropromesas también tienen un efecto psicológico profundo. Cada vez que cumples con una promesa, aunque sea pequeña, fortaleces tu autoconfianza y tu autoeficacia. Comienzas a demostrarte a ti mismo que puedes confiar en tu palabra y que eres capaz de construir consistencia, incluso frente a la adversidad. Recuerdo un momento particularmente difícil en mi vida profesional, cuando proyectos importantes se retrasaban y sentía que mi energía se diluía. Me detuve y me comprometí con una micropromesa. Cada día, sin falta, dedicaría tiempo a reflexionar y escribir una meta concreta para avanzar en mi visión. Esa promesa minúscula se convirtió en un ancla que me mantenía enfocado y con el tiempo, la disciplina generada permitió superar obstáculos que parecían imposibles. Además, estas micropromesas enseñan paciencia y respeto por el proceso. La vida rara vez se transforma de la noche a la mañana, pero el poder de la consistencia es imparable. Cada pequeño paso, cada promesa cumplida, construye un efecto compuesto que nadie puede ignorar. Cuando refuerzas tu disciplina con micropromesas, no solo logras objetivos, te transformas en la persona capaz de sostener hábitos poderosos, tomar decisiones coherentes y crear resultados extraordinarios sin depender de motivación momentánea. La grandeza no se conquista en gestos heroicos aislados, se construye en la suma de pequeños compromisos cumplidos día tras día. Todos llevamos dentro un diálogo constante, una conversación interna que puede ser nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo. Desde que tengo memoria, he observado cómo muchas personas dejan que la voz del miedo, la duda o la autocrítica dicte sus decisiones, como si fuera una verdad incuestionable.
Yo mismo pasé años permitiendo que esa voz me convenciera de mis limitaciones, de que no era lo suficientemente bueno o que ciertos sueños eran inalcanzables. Hasta que un día comprendí algo fundamental. No todas las voces que escuchamos merecen nuestro poder. No todas las opiniones internas deben definir nuestro camino. Elegir conscientemente en qué voz vas a creer es un acto de libertad, un acto de coraje y de amor propio. Recuerdo un momento crucial en mi vida profesional cuando enfrentaba un proyecto importante que podía cambiar mi carrera, pero que también estaba lleno de riesgos. La voz del miedo me decía que no estaba listo, que fracasaría, que perdería tiempo y energía. Por años, esa voz había sido la que predominaba y susurraba siempre más fuerte que cualquier otra. Sin embargo, en lugar de dejarme dominar, decidí activar otra voz, la de la confianza, la de la fe en mis capacidades, la voz que me recordaba mis logros pasados y la resiliencia que había construido con cada desafío superado. Ese simple cambio interno no fue instantáneo, pero cada vez que elegía escuchar esa voz empoderadora, sentía que mis decisiones se volvían más claras, que mi energía se expandía y que mi creatividad se activaba para resolver problemas que antes parecían imposibles. Elegir en qué voz creer también significa diferenciar entre la voz del juicio externo y la verdad interna. Todos enfrentamos críticas, dudas y expectativas de otros, y es fácil internalizar esas voces y permitir que limiten nuestra visión. Aprendí a filtrar lo que escuchaba, a preguntarme, ¿esta voz me está ayudando a crecer o me está limitando? Si la respuesta era limitante, la ignoraba y activaba la voz que reafirmaba mi identidad y mi propósito. Por ejemplo, en mis primeros años, muchas personas dudaban de mi capacidad para impactar a otros con mis mensajes, que creían que mi estilo era demasiado emocional o arriesgado. Sin embargo, cada vez que escuchaba su duda, recordaba la voz que creía en mi potencial, la voz que decía, tienes un mensaje que puede transformar vidas y encontrarás la manera de hacerlo llegar. Esa voz fue la que guió mis pasos y con el tiempo se convirtió en la realidad que hoy vivo. Elegir conscientemente tu voz es un entrenamiento diario, un acto de presencia y atención. Implica escuchar tu mente y decidir quién hablará hoy por mí, la voz que limita o la que empodera. Cuando decides creer en la voz correcta, cambias tu narrativa, cambian tus emociones, cambian tus acciones y lo más importante, cambian tus resultados. Tú eres quien da el poder a cada voz. Así que elige sabiamente y conviértete en el dueño de tu diálogo interno. Quiero que imagines algo por un momento. Tu vida no cambia porque tus circunstancias externas sean perfectas. Cambia porque elevas tu estándar interno, tu nivel emocional. Durante años observé cómo personas con las mismas oportunidades obtenían resultados diametralmente distintos. Y la diferencia no estaba en su talento, ni en su educación, ni en sus recursos, estaba en su capacidad de sostener un nivel emocional que les permitiera accionar desde el poder, no desde la reacción. Elevar tu estándar emocional durante 48 horas es un experimento poderoso que puede cambiar tu percepción y tu energía más rápido de lo que imaginas. Recuerdo cuando atravesaba un periodo de incertidumbre profesional, enfrentando rechazos, críticas y una sensación de estancamiento que me pesaba en el pecho. Cada mañana me despertaba con una mezcla de ansiedad y frustración hasta que decidí conscientemente cambiar la manera en que me relacionaba con mis emociones durante 48 horas. No se trataba de negar lo que sentía, se trataba de elegir cómo responder a esas emociones. En lugar de dejar que la frustración dirigiera mis decisiones, comencé a decirme, estas emociones son señales de que estás vivo, de que estás aprendiendo y de que tienes el poder de transformar cualquier situación. Esa simple afirmación reconfiguró mi energía. Durante esas 48 horas me comprometí a observar mis emociones sin juzgarlas, reconociendo el miedo, la tristeza y la duda, pero sin permitir que definieran mis acciones. Cada desafío, cada conversación difícil, cada pensamiento limitante era una oportunidad para practicar la respuesta consciente. Respiraba, reconocía la emoción y elegía actuar desde un lugar de claridad y propósito. En la práctica,
elevar tu estándar emocional significa decidir que tus estados internos no dependerán de factores externos. Recuerdo un día en el que estaba frente a una sala llena de personas, esperando que mi mensaje tuviera el impacto que buscaba. Normalmente habría sentido nervios, inseguridad y comparaciones internas. Pero en esas 48 horas de práctica me recordé que mi valor y mi mensaje no dependían de la aprobación inmediata, sino de la conexión auténtica que pudiera generar. Esa decisión interna transformó cada palabra, cada gesto y cada mirada, y el resultado fue mucho más poderoso de lo que había anticipado. El cambio ocurre porque tu cuerpo, tu mente y tu espíritu responden a la emoción que eliges sostener. Cuando decides elevar tu estándar emocional, tu postura cambia, tu energía cambia, tu creatividad se activa y de repente comienzas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. No se trata de un truco momentáneo, sino de un entrenamiento para que tu mente aprenda que tú eres quien define tu estado interno, que ningún evento externo tiene el poder de quitarte tu serenidad, tu claridad y tu capacidad de actuar con excelencia. Durante esas 48 horas, cada emoción se convierte en un maestro, cada reto en un catalizador. Te das cuenta de que la vida no es lo que sucede, sino cómo eliges sentir y responder a lo que sucede. Y cuando sostienes ese estándar emocional, aunque sea solo por 48 horas, todo a tu alrededor comienza a reflejarlo, porque tu energía transforma la forma en que interactúas con el mundo. Eleva tu estándar, sostén tu poder emocional y observa cómo tu vida comienza a alinearse con la grandeza que ya habita en ti. Ahora quiero que hagas un compromiso contigo mismo, aquí y ahora. Durante los próximos 2 días, observa cada pensamiento, cada emoción y cada reacción que tengas. No para juzgarte, sino para reconocer dónde estás permitiendo que la duda, el miedo o la crítica interna dicten tu comportamiento. Y cada vez que detectes un patrón limitante, detente y reemplázalo con una versión empoderadora de ti mismo. Háblate con la misma compasión, fuerza y convicción que le hablarías a alguien que amas profundamente y en quien crees sin reservas. Recuerda, tu diálogo interno es el arquitecto de tu vida. Si quieres construir un futuro diferente, empieza por cambiar cómo te hablas hoy. Suscríbete a este compromiso contigo mismo y observa cómo cada pequeño ajuste crea ondas de transformación en todas las áreas de tu vida. Hazlo de manera consciente, con intención y con amor hacia ti mismo. Y cuando notes los primeros cambios en tu energía, en tu confianza, en las oportunidades que llegan, celébralo, porque es la prueba de que el poder para transformar tu vida siempre ha estado en tus manos. No esperes a que el mundo cambie, empieza con la conversación más importante que tendrás en tu vida, la que tienes contigo mismo. Tu futuro comienza ahora.